Y en Mix en Rosario seguimos haciendo recomendaciones en materia de libros recientemente editados. Este está salidito del horno. Es una novela realmente, a ver, ¿cómo explicar? Atrapante, como son todas sus historias, ¿eh? Historias que nos llevan a hechos del pasado que merecen una mirada. Y cuando nos las cuentan de esta manera, es de la mejor forma que podemos engancharnos. Y acá nos va a llevar a una historia que muchos de los que vivimos en este país hay relación. Estamos hablando de la Guerra Civil Española. La historia se llama Secretos al Alba. La autora es Gabriela Extilart. Ahí que no haga reflejo, el libro lo muestro. Y estamos en contacto con Gabriela desde su Mar del Plata natal, donde reside. ¿Cómo te va, Gaby? Qué gusto enorme. Hola Gachi, el gusto es mío. Muchas gracias por este espacio, por esta nota. Y me encanta verte porque nosotros nos vimos, no sé ya cuánto hace, pero 3, 4 años fácil. Ya perdí Y la aún cuenta. recuerdo ese evento porque me encantó. Un evento que Sí, hicimos en más o menos debe Rosario. ser 3, 4 años. Pero Claro, claro, te sí, decía, sí, un me evento que encantó porque hicimos en Rosario con con las no. novelistas históricas, ¿no? Con las escritoras de novelas románticas, históricas. En Sí. realidad hay algo de romance, pero hay mucho de revisar la historia, Gabriela. Ujú, así es, así es. El romance acompaña, porque el romance está en la vida misma, hay amor siempre, amor en todos los sentidos, ¿no? Hasta en el sentido más amplio de la palabra. Pero bueno, siempre mis novelas están enganchadas a un escenario histórico, a una trama histórica, y de la mano va la vida de mis personajes y la historia de amor. Bueno, acá el escenario es una España que ya tiene años de la época de Franco, ya está instalada la época franquista, y una María Paz que busca justamente la historia de su papá, que la lleva a los comienzos de esa guerra civil, ¿no? Sí, el escenario es la posguerra civil española, estamos hablando de 1956, en las tierras de Castilla. Si bien María Paz viene de Gijón, donde reside su familia, ella viaja a Burgos buscando desentrañar ese secreto familiar del origen de su padre. Esta novela, si bien no es una continuación exacta de La Arena de Gijón, porque se puede leer de manera independiente. Yo me ocupé de que estuvieran todos los datos para que el lector pudiera abordar la historia sin necesidad de haber leído la novela anterior, pero hay una relación, ¿no? Ujú. Entonces, ella quiere saber sobre el pasado de su padre, que en la arena de Gijón fue un bebé abandonado, y bueno, y acá vamos a develar o a descubrir quién lo abandonó y por qué. Entonces, bueno, la novela viaja hacia atrás también a los tiempos de la guerra y viaja a principios del siglo, al 1900, que es cuando nació Bruno. Claro. Así que bueno, se van a encontrar con tres tiempos, con tres historias que se van enlazando en un gran rompecabezas hasta desembocar en un final, ¿no? Claro. Rompecabezas que aparecen en muchas historias también, que, como te decía, muy cercanas a cada uno de nosotros, que somos productos de inmigrantes, ¿eh? Algunos de esa España Ujú. tumultuosa, sangrienta, y otros de una Italia también que expulsaba a gente de la guerra y también con muchas historias de ruptura, y otros países de toda Europa, ¿no? De que vinieron a buscar la paz a nuestro país, se encontraron con algunas otras cosas también, porque muchos de tus libros han tenido que ver con eso, ¿no? Los que llegaban de aquellas tierras y se encontraron Sí. con revueltas y situaciones de no tratarlos con mucha amplitud como se creía en otros tiempos, ¿no? Sí, así es una historia que creo que nos convoca a todos, porque como vos bien decís, ¿quién no tiene un abuelo, un tío, un padre, un vecino inmigrante que cuenta la historia de su tierra natal, ¿no? Y bueno, en mi caso a mí me afecta un montón porque, bueno, yo tengo mi mamá que es española y mis abuelos que vivieron la guerra civil, así que, bueno, yo, digamos, la semillita para escribir estas dos novelas que tienen que ver con la guerra civil fue la historia familiar y esa inquietud de saber qué había pasado, de dónde nacía ese conflicto, ¿no? ¿Por qué se desencadenaba ese conflicto? Y tratar de entenderlo primero para después contarlo de una manera simple, sin abrumar al lector con datos históricos. Que bueno, eso es lo que intenté en estas dos novelas. Si bien en Secretos al Alba
hablamos de la posguerra y ya estamos un poco más en la modernidad, todavía siguen los efectos de la guerra, siguen los efectos del racionamiento, la censura. Así que bueno, los escenarios de algún modo están amalgamados, ¿no? Las dos épocas. Claro. Pese a que hay 20 años de diferencia, se cuenta todo ese contexto histórico en la trama. Gabriela, haces alusión a algo interesante, ¿no? Que todavía sigue muy presente, eh, las consecuencias de esa época en España, a tal punto que hay algunas situaciones que se están revisando, o mejor dicho, se está revisando esa historia, y como que al pueblo español, a algún sector, Así es. todavía le cuesta mucho asumir, ¿no? Estamos hablando de situaciones que también rozan los derechos Ujú. humanos, tienen que ver con los derechos humanos, y que ha costado mucho asumir que deben considerarlos desde ese lugar. Exactamente, exactamente. Es el tema de las fosas comunes, de los descubrimientos, de la identificación de los cadáveres, de los cuerpos. Y hay un tema que yo no abordé en la Arena de Gijón, porque no era necesario para la trama, pero que acá sí lo abordo y que tiene que ver con lo que pasaba en la guerra, que era el robo de bebés, ¿no? Yo en la Arena de Gijón hablo de los campos de concentración y acá lo retomo en Secretos al Alba porque hay personajes que vienen de ahí, vienen de esa etapa, entonces refloto un poco lo que ocurría en los campos de concentración. Y bueno, en esos campos hay un personaje eh, bueno, que sufre el robo de bebé, del bebé, eh, y es algo que no se conocía mucho, recién ahora, con esto del revisionismo, y de sanar viejas heridas y de la aceptación por parte de la población, se está hablando del robo de bebés, pero existía, los niños chiquititos, que las mujeres detenidas, las republicanas, eran detenidas con nenes chiquititos, se los sacaban y se entregaban a orfanatos, a conventos o a otras familias, y lo mismo con las embarazadas, que se les robaban los bebés y se destinaban quién sabe a dónde, ¿no? Entonces, bueno, es un Ujú. tema que lamentablemente ocurría y que recién ahora se está, digamos, aceptando. Y bueno, yo eso lo incluí en esta novela porque me había quedado como pendiente en la novela anterior y ahora sí encajaba, bueno, por vueltas de la trama sí podía hablar de esto, así que me pareció oportuno también mencionarlo como parte de lo que ocurría en esos tiempos. Seguro. Si bien tu profesión no es ser historiadora, porque sos abogada y escritora, ¿eh? Ujú. Pero tenés un nivel de investigación muy profundo. Digo, todos estos datos, buscar esa documentación, ¿cómo ha sido ese proceso? Digo, probablemente de tu familia Ujú. también tengas datos y estas cosas que se comentaban, ¿no? Del boca en boca y se silenciaban también y se guardaban porque era sumamente peligroso. Cómo se fue encontrando esa documentación en medio de este revisionismo, que también lo vemos, Gabriela, en algunas series de producción española. Hemos visto justamente algunos de estos temas que se han abordado Así es. y como que los españoles les ha sacudido eh, encaminar estos temas. Sí, sí, a mí la investigación, yo siempre digo, a mí me gustan los libros, ¿no? Me gusta tener el libro físico, el libro papel. Así que cuando yo abordo un escenario, una época histórica, primero trato de conseguir los libros y los compro como sea, ¿no? Por internet. Una vez me trajeron un libro, encima era un librito así, finito, finito, de San Martín de los Andes, una librería perdida en San Martín de los Andes que tenía ese libro y lo compré por internet y llegó hasta mí. Y bueno, acá también yo me preocupé primero de comprar esos libros, después otros libros que por ahí tenía mi papá, que me los prestó y quedaron acá, anécdotas que yo recuerdo de situaciones cotidianas que quizás contaba mi abuela, algunas cosas que le pregunté a alguno de mis tíos, mi mamá muy poco porque era muy chiquita. Y bueno, y después con lo que uno puede, gracias a Dios, la internet sirve para acercarnos testimonios y grabaciones y documentales donde uno puede reforzar la investigación y completar esos vacíos, ¿no? Que a veces ocurren. Así que bueno, creo que pude lograr tener todo un panorama bastante completo y complejo de la situación primero de la guerra civil y Ujú, después de la posguerra, ¿no? Que era lo que yo necesitaba para poder ambientar bien la novela. claro. ¿Qué nos podés contar de esta María de la Paz Noriega? ¿Qué dato para quien todavía no llegó a la novela, qué nos podés contar?
este personaje femenino tan, tan atrevido en algún punto. Sí, es un personaje, es distinta a las mujeres que yo venía narrando hasta ahora, ¿no? Porque por lo general mis últimas protagonistas son mujeres, y esta es una jovencita, esta es una chica de 20 años que se cree que se va a llevar el mundo por delante, es un poco, no digo frívola, pero es impulsiva, ella se sabe Ujú. linda, entonces aprovecha un poco esa belleza que tiene para intentar lograr algún que otro objetivo y a veces le sale y a veces no le sale. Y tiene una excusa que es escribir una novela, pero que en realidad no tiene las dotes necesarias para ser una escritora buena. Entonces, ella utiliza la excusa de la novela para ir detrás de ese secreto que ella quiere saber y que en su familia no están muy de acuerdo, porque ni su Ujú. padre ni su madre quiere que ella esté revolviendo en ese pasado. ¿Y por qué no quieren? Porque existe el temor de todas esas cosas que quedaron ocultas. Todas las familias o casi todas tienen secretos y cosas de las que no se hablan. Entonces hay un temor ahí en sus padres de que ella descubra cosas que no debe descubrir y bueno, que finalmente va a terminar conociendo y que les va a cambiar la vida a todos, ¿no? Porque Claro. ella va a descubrir una verdad, pero a su vez, este, sin quererlo, va a descubrir otra mucho más fuerte, más profunda, más que la va a sacudir de pies a cabeza. Y bueno, eso la va a cambiar, la va a cambiar y Ujú. la va a hacer crecer de golpe, ¿no? Tal cual. Esa es la impresión. Y bueno, y ella se encuentra también en un mundo que está cambiando, porque España de a poco se va abriendo mínimamente, se va abriendo un poquito al mundo, pero estamos todavía en posguerra, todavía hay mucha censura. Pero ella viene de una familia de mujeres fuertes, viene de su madre, Marcia, y de Purita, su abuela, que mujeres tremendas de carácter. Entonces, bueno, ella viene con esa escuela y bueno, y se encuentra con un mundo que quizás no está de todo preparado para ese tipo de mujeres. Así que se va a chocar con varias cosas y se va a chocar con personajes, con hombres que también la van a querer avasallar un poco, ¿no? Pero bueno, dentro del drama que implica la novela, también ahí traté de aliviar un poco la situación de tensión y de drama y de tragedia con un personaje masculino un poco más divertido, más seductor, más irónico. Si bien él también tiene sus partes oscuras, tiene una parte que ella no entiende y que nos genera muchas dudas al principio, es un personaje simpático, ¿no? Que de alguna manera aliviana todo el drama que hay detrás de la novela. Seguro, seguro que sí. Bueno, atrapante el tema de por sí, ya lo que estamos planteando, y atrapante es la escritura que tiene esta autora que ha recibido numerosos premios, que es reconocida en su ciudad, que es reconocida en el país, en Latinoamérica, Gabriela Exilar, que se mete en Wow. estas cuestiones del pasado que realmente nos intrigan y encontramos un cauce, encontramos un porqué sucedieron las cosas. Así que como realmente tenemos que reconocer en las buenas escritoras que tenemos en el país, que ustedes son un grupete bueno, que se quieren mucho, que están en contacto Sí. permanentemente y la verdad siempre es un placer. Gabriela, me encantó el subtítulo, lo voy a leer textualmente, Hijos de la Guerra Civil en España y la necesidad de reponer la memoria. De alguna manera sos un poco ese eje de reponer la memoria, ¿no? Por tus padres, por tus abuelos, y por tantos otros que han vivido estas Sí. historias comunes, ¿no? Sí, y la búsqueda de las raíces, la búsqueda de la identidad, porque acá en esta novela también se trata un poco de eso, ¿no? Saber quiénes somos, quiénes son nuestros padres o quiénes fueron nuestros padres, encontrar la verdadera identidad, y hay mucho de eso en la novela que se va a ir descubriendo a medida que la trama avanza, y personajes bueno, se van a sorprender ellos mismos de sus verdaderos orígenes, ¿no? Y también la decisión de uno de ellos de contar o no lo que descubre, porque a veces el descubrir algo puede destruir a otra persona, entonces ahí también un personaje se va a encontrar con esa decisión
que sabe algo de alguien muy querido y decírselo o no decírselo, ¿no? Y la decisión de pensar cuánto le va a aportar a esta persona que yo le cuente esto, o mejor callarlo y no hacerle más daño. Así que bueno, ahí va a haber una cuestión de debate interno de un personaje sobre algo que descubre. Y que tiene que Como ver también suele, con el amor, ¿no? claro, Porque como suele pasar el en amor esto a de, veces nos lleva a callar. claro, te decía, como suele pasar en esto de guardar secretos, ¿no? Esos secretos que perforan internamente. Gabriela, un gustazo este ratito contigo. Ojalá la próxima sea cerca, que sea en algún lugar que podamos estar Ay, charlando con ojalá. ojalá, ojalá un encuentro de Sí, ese tipo. Y estas qué románticas lindo. que andaban por todo el país ahora están un poco guardadas, se reencuentran a través de Las internet, ¿no? A giras, través, eran las giras claro, literarias. esa gira, exactamente. El grupo de Eh, giras literarias. Sí, Seguro que sí. sí. Y se Una encuentran, no, lástima que no se obviamente a través pueda, de tu pero Instagram, a través de tus redes sociales, te encontrás con todo el mundo de lectoras y lectores, ¿no? sí, ahora todo es por las redes, pero bueno, las redes nos acercan, nos permiten esto, este tipo de encuentros, estas charlas, que obviamente no es lo mismo que encontrarse en una presentación, en una feria, pero bueno, es lo que hay por el momento, pensemos que esto se va a acabar, que ya queda menos, pensemos siempre que queda menos y que quizás el año que viene ya podamos estar en una feria del libro o en una charla de café y nada, y volver a lo que teníamos antes, que era maravilloso, que era hermoso. Seguro, seguro que sí. Gaby, un beso enorme. Muchísimas gracias por este ratito conmigo. Un beso para todos ustedes, muchas gracias por este espacio y bueno, hasta la próxima. Dale, dale, nos encontramos.